es un honor presentar a Ricardo Canal. Yo soy del club de fans de Ricardo. Él es doctor en psicología, máster en psicología del lenguaje, especialista en psicología clínica, profesor titular de trastornos del comportamiento de la Universidad de Salamanca y suma y sigue. O sea que además ha realizado más de 40 publicaciones de artículos científicos, capítulos de libros, etc. Y yo lo conocí porque él ha participado en más de 15 proyectos de investigación, sobre todo acerca de la atención temprana. Y ahora además está colaborando con proyectos a nivel internacional. Yo pienso que el proyecto más importante es el del COAST BM, que estás colaborando. Bueno, uno de ellos. Os dejo ya con Ricardo Canal, que seguro que disfrutaréis un montón con su charla. Buenos días. Lo primero que quiero es darle las gracias a Berta, a los organizadores del Congreso, a la directiva de ETAPI, por tener la amabilidad de invitarme a participar en este Congreso, a hablar sobre la eficacia de los tratamientos. La verdad es que es un reto muy importante para mí hablar de este tema. Es un reto que acepto con gusto y espero poder pues responder a ese reto en las expectativas que todos ustedes o todos vosotros tienen. Y para empezar, de lo que quiero hablar es del autismo en sí, de los trastornos del espectro autista y partir de una conceptualización de los trastornos como consecuencia pues, de unas alteraciones genéticas, de una vulnerabilidad genética que en la interacción con el entorno pues, da lugar a unos patrones alterados en la interacción entre los niños y sus padres y el entorno en general, ¿no? Que da lugar, a su vez, pues, a una afectación, otra vez, ¿no? de la expresión de determinados genes en un proceso que se denomina un proceso epigenético. Lo que ocurre con esos patrones alterados de interacción pues es que el desarrollo neurológico se ve afectado y poco a poco la consecuencia es que la trayectoria evolutiva de los niños con TEA pues se va distanciando cada vez más de lo que es el desarrollo típico. No existe una correspondencia directa entre lo que son, los factores de riesgo y la expresión del autismo. No es que ante determinados factores de riesgo, que siempre son los mismos, se producen exactamente los mismos cuadros. Ojalá. No, existe una enorme heterogeneidad en la expresión de los trastornos del espectro autista, ustedes lo saben bien, ¿no? Y hay diferencias individuales muy importantes, tanto en cuanto al momento de aparición como en cuanto a la expresión de los propios síntomas, ¿no? También sabemos que cuanto antes intervenga en esos patrones alterados de interacción a través de procesos de atención temprana o procesos de tratamiento, pues se logrará un desarrollo más normalizado. Esto es algo asumido desde la psicopatología del desarrollo, que afirma que cuanto más tiempo se mantenga un patrón atípico de desarrollo, pues más difícil va a ser recuperar una trayectoria más normalizada. De ahí la importancia de la detección precoz y de la intervención temprana. Cuanto antes se detecte el riesgo de autismo, pues más probable es que la intervención logre cambiar pues ese proceso, ¿no? Bien, así que pues el autismo es consecuencia de eso y así, de estos procesos, y así es como se produce o se produciría y así es como también se podría intervenir. Pero, como hemos dicho, el impacto del autismo es específico en cada persona y en cada familia. Cada persona es única. Hemos dicho que hay una enorme heterogeneidad en cuanto a la etiología, en cuanto a
los síntomas que aparecen, cuándo aparecen, el momento evolutivo. También hay una heterogeneidad en la respuesta al tratamiento. No todos los casos, todos los niños responden igual a los tratamientos. Por tanto, hay una enorme variabilidad. Y también, cada familia es única. Es un entramado complejo y único de relaciones que se inician, pues en algunos casos, en la adolescencia, cuando un chico y una chica se conocen y acaban luego formando una familia. Relaciones, experiencias, acuerdos, historias, valores, expectativas, sueños que quieren lograr. Cada familia es única en todos estos aspectos y hay una especificidad evolutiva, eso de especificidad cada vez me sale peor, evolutiva, y que es resultado de esos procesos de interacción del niño, de la familia, con el entorno, entre sí, etcétera, ¿no? Y esa especificidad evolutiva es muy importante a la hora de hablar del tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de un concepto igual como demasiado global, tratamiento. Bueno, no, habrá muchos tratamientos, tantos tratamientos como personas. No existen los niños con autismo de libro, o dicho de otra manera, los niños con autismo de libro solo están en los libros. Cada niño con autismo es diferente, cada niño con autismo es único. Y también cada familia requiere unas atenciones únicas, unos tratamientos únicos, ¿no?, adaptadas a cada caso particular. Las familias se enfrentan a retos muy importantes cuando en su entorno, en su seno, pues aparece un niño con un trastorno del espectro del autismo. Aparecen retos muy importantes, como por ejemplo pues el reto de ajustar de nuevo las relaciones, las expectativas, los pactos que hay entre la pareja y en su vida, digamos, marital. También hay un reto muy importante en cómo van a educar a sus hijos, en cómo van a cuidar de sus hijos, cómo van a lograr que tengan experiencias de aprendizajes que sean lo suficientemente eficientes, lo suficientemente satisfactorias como para que logren desarrollos adecuados, ¿no? Y, por supuesto, las familias también, que tienen más hermanos que los niños con autismo, se enfrentan al reto de lograr un buen ajuste psicosocial de los otros hermanos. Retos muy importantes que los tratamientos pues también deben tener en cuenta a la hora de hablar de una individualización, de una personalización, de una atención personalizada a las características de cada caso. Las familias sí tienen unos factores de protección. En nuestra experiencia, nosotros hemos visto que muchas familias pues afrontan bien esos retos de ajustarse entre sí, de afrontar cómo van a tratar a los demás hermanos, de poner en marcha experiencias de aprendizaje para todos los hijos, pero otras presentan dificultades muy importantes de ajuste que interfieren e influyen, que afectan al tratamiento. Algunas familias se fortalecen y salen crecidas de la experiencia de la comunicación de un diagnóstico, de la experiencia de encontrarse con el autismo de bruces, y otras familias, pues no, se deprimen y sufren. Hay algunos factores de protección muy importantes y que quiero destacar, factores como, pues, modelos, ¿no?, factores históricos. En todas las familias existen modelos de lo que hizo el primo no sé quién, el tío no sé cuál, cuando se enfrentó a una situación de gran crisis, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente. Esos modelos sirven de experiencia, sirven de pauta para saber cómo actuar, cómo enfrentarse. Desarrollan lo que podríamos llamar una cultura dentro de la familia. También existen otros aspectos de protección, otros factores de protección, como son, por ejemplo, los recursos de afrontamiento, el saber cómo criar a un hijo, el haber aprendido, por ejemplo, a criar a un hijo. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que un aspecto muy importante en los tratamientos es la experiencia que tienen los padres y las madres de criar a hijos. Y hemos visto, por ejemplo, que eso puede estar relacionado con el hecho de ser un hermano mayor dentro de su propia familia o ser un hermano pequeño. Los hermanos mayores tienen más experiencia de crianza y cuando crían a sus hijos, cuando se casan o cuando tienen una familia y crían a sus hijos, esos hermanos mayores tienen más experiencia que los hermanos más pequeños o los hijos únicos.
Así que los conocimientos de las habilidades de crianza, por ejemplo, es muy importante. O el saber controlar nuestras propias reacciones emocionales, el poder hacer frente a nuestro desasosiego, a nuestros agobios, a nuestras preocupaciones, ¿no? Las habilidades para solucionar problemas y también, por supuesto, el optimismo. Pues claro que sí. Y cuando hablo del optimismo siempre me gusta diferenciar entre el pesimismo, el optimismo o entre los pesimistas, los optimistas y los que, no sé cómo llamaría, si me lo permiten, pues los idiotas, ¿no? Dicen que un pesimista es un optimista con experiencia y probablemente sea verdad, ¿no? Y la diferencia entre un pesimista, en un optimista y otro que realmente es bastante iluso es, ¿cómo se lo explicaría yo? Imagínense que un optimista dice: voy a ir la víspera de Nochebuena al centro de Barcelona en coche y voy a aparcar justo enfrente del Corte Inglés. Eso es un optimista. Un iluso, además, va. Nosotros, cuando hablamos del tratamiento y hablamos de la necesidad de mantener el optimismo, hablamos de eso, de mantener el optimismo, pero no de ser ilusos, no dar falsas esperanzas y, por supuesto, no hacer creer a las personas que se van a producir cambios milagrosos o que se van a producir procesos inesperados que nadie cree en ellos. Bien, las habilidades organizativas, las habilidades de gestión del tiempo también son aspectos muy importantes para las familias y que influyen en el tratamiento. Y, por supuesto, también hay muchos estudios que demuestran que determinado tipo de creencias religiosas ayudan a hacer frente a las situaciones de gran crisis, como es la presencia de un caso de TEA dentro de la familia. Yo siempre hablo de un modelo de tratamiento centrado en la familia. Es algo que data de hace más de 10 años, el concepto de DANCE, ¿no? Cuando habla de apoyar a las familias para que determinen y cubran sus necesidades. No se trata de hacerles esclavos nuestros, no se trata de decirles lo que tienen que hacer, no se trata simplemente de acompañarles, no. Se trata de lograr un apoyo hacia las familias a través de la participación con ellos, de sus preocupaciones, de sus intereses, de sus habilidades y, por supuesto, no solo desde la participación, sino también desde el respeto a sus creencias, desde el respeto a sus actitudes, desde el respeto a sus valores. Durante mucho tiempo, en esas familias, pues las tenemos ahí. Durante mucho tiempo se pensaba que, independientemente de las familias, pues el autismo pues no tiene cura. Y vale, sí, es verdad, quizá no tenga cura, aunque hay algunos trabajos que ya hablan de curaciones, pero son muy pocos. Yo ahora recuerdo solamente uno. Pero antes se creía incluso que no había tratamiento. Hoy sabemos que se puede tratar el autismo y que hay diferentes enfoques de tratamiento, y aunque no tenga curas, los resultados que se pueden obtener son francamente satisfactorios y todavía se puede mejorar. Y todavía tenemos margen, muchísimo margen, para lograr resultados muy satisfactorios y para lograr curas. La clave probablemente está en la detección precoz, la clave probablemente está en un tratamiento temprano. Nosotros sabemos hoy que el autismo no se debe a problemas psicológicos de los padres, a que los padres no quieren a los hijos, ni muchísimo menos. Sabemos que es la expresión de un desarrollo anormal del cerebro por distintos factores biológicos, ambientales, etc. Y eso es la combinación de factores genéticos y ambientales. Y sabemos que una intervención precoz e intensiva, diseñada para estimular y probablemente también, ¿por qué no?, para reestructurar el desarrollo del cerebro, puede lograr resultados positivos en las familias. Eso es lo que sabemos. Sabiendo todo esto, pues nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues tenemos que saber, tenemos que aprender, encontrar respuestas para saber por qué hay tanta variabilidad, por qué hay tantas expresiones diferentes en la manifestación del trastorno. Tenemos que saber y encontrar respuestas a la pregunta de cómo se produce el desarrollo neuropsicológico, cuáles son las áreas cerebrales afectadas. Y tenemos que saber dos cosas, que son las dos preguntas que yo quisiera abordar aquí en lo que me queda de presentación. ¿Por qué no todos responden igual al tratamiento? Y cómo se seleccionan los tratamientos más adecuados.
lo que hice cuando me escribió Berta y me dijo, ¿vas a hablar de esto? Y yo dije, ay madre, otra vez. Como en Zaragoza. En Zaragoza también hablé de los tratamientos, no sé si los recordáis. Bueno, pues dije, voy a hacer una búsqueda. Y entonces establecí los siguientes criterios. Trataba de buscar estudios, no estudios de resultados de tratamiento, sobre todo trataba de evitar que fueran estudios de caso único. Y busqué estudios que compararan grupos o que fueran ensayos controlados o con asignaciones al azar, si fuera posible, y que, en el que los sujetos participantes fueran personas con trastorno autista o con trastorno del espectro autista, con síndrome de Asperger, con TGD no especificado o con TGD en general, ¿no? Y lo crucé también con términos como terapia, tratamiento, intervención. Y me limité a los últimos 10 años porque me parecía excesivo ir más atrás y aparte porque hay muchas revisiones hechas, sobre todo las guías de buenas prácticas que están ahí. Y yo he seleccionado 4 guías, la guía SIG, la escocesa, la guía NICE, inglesa, la de Nueva Zelanda y una de Odom y compañía americana reciente de 2014. Encontré 327 estudios sobre evaluación de tratamientos que se refirieran a esto, que tuvieran grupos de comparación, que no fueran de diseños de caso único, que fueran ensayos aleatorios o por lo menos ensayos controlados, ¿no? Y de los cuales, bueno, sobre terapias psicoeducativas encontré una gran mayoría. La búsqueda la hice en SIG-Info. Y encontré 64 estudios sobre tratamientos psicofarmacológicos en los que no voy a entrar en detalle. Sí que quiero destacar que en los estudios psicofarmacológicos, pues por ejemplo, sobre la eficacia de el Risperdal, hay muchísimos estudios sobre esos, hay muchísimos estudios también sobre el uso del metilfenidato y de otro tipo de estimulantes. Hay muchos estudios sobre el tema del sueño también, sobre el uso de la melatonina para el sueño, etc., ¿no? Encontré 14 estudios sobre terapias no convencionales, el uso de la acupuntura y otras técnicas así menos convencionales, y descarté 6 estudios porque las edades eran inapropiadas o porque los grupos eran muy pequeños, porque eran menos de 20 o casos y cosas así. Así que al final pues me quedé con esos 243 trabajos. Y entonces, en esa revisión de esos 243 trabajos, lo que yo buscaba era evidencia de la eficacia de los tratamientos. Y claro, pues si se trata de eso, de ver la eficacia de los tratamientos, pues lo que queremos, o lo que yo quería, era encontrar los tratamientos que funcionan. ¿Qué tratamientos funcionan? ¿Qué técnicas? No tratamientos en términos, como he dicho antes, tratamiento es una palabra como muy abstracta. Y quería ver qué técnicas, si el refuerzo funciona, si la contraimitación, como se dice aquí en España, funciona, si la espera estructurada es una técnica que vale para algo. Y también quería ver si determinados paquetes de trabajo, pues el modelo Denver u otros modelos podrían funcionar o no. Quería ver todo eso, ¿no? Y me ayudó muchísimo, me dieron muchísimo las guías de revisiones sistemáticas, sobre todo las guías que dicen cómo hacer esas revisiones sistemáticas. No estoy refiriendo a las guías en sí, sobre el tratamiento, lo que sea, sino las guías que han utilizado los señores que han hecho esas guías, quiero decir. En ello me basé para hacer las búsquedas, ¿no? Y sí que encontré el tema de los niveles de evidencia. Cuanto más experimental, cuanto más comparación de grupos, más evidencia aportada y entonces es más recomendado. También encontré, pues eso, unas claves para hablar de los niveles de evidencia, ¿no? Y sobre todo lo que se busca en esas guías, lo que se busca es que los trabajos pues manejen muchos grupos, muchos niños, muchos casos. Los trabajos manejen comparaciones, que sean varios grupos de investigación los que estén trabajando en los mismos temas y que haya muchas publicaciones, ¿no? Así que esas son, digamos, las ideas de la evidencia y de la eficacia. Nosotros necesitamos eso,
una evidencia muy fuerte, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que los que tienen evidencia demostrada pues son aquellos estudios pues, que tienen aquellos métodos o aquellas técnicas que tienen estudios basados en muchos ensayos controlados, en ensayos aleatorios, que hay más de un grupo, 3 o 4 grupos de investigación en todo el mundo trabajando en los mismos procedimientos. Por ejemplo, los métodos ABA o las técnicas ABA, pues pasa eso, hay muchos grupos de investigación, hay muchos trabajos de ensayos controlados, hay muchos ensayos aleatorios pues, controlados que están utilizando eso, ¿no? Y entonces, pues son los trabajos que tienen una evidencia demostrada y seguro que están fundamentados y podemos utilizarlos con cierta seguridad. Hay otros trabajos que tienen menos evidencia. No es que no valgan, sino que hay menos grupos trabajando sobre ellos y aportan menos evidencia. Y es de lo que se habla siempre cuando se dice una evidencia emergente, ¿no? Algunos paquetes de trabajo, como el Denver o el STERS, por ejemplo, son estudios que tienen una evidencia emergente. No se dice tienen demostrada evidencia, pero no es que no funcionen, sino que no hay datos para demostrar eso, ¿no? Luego están los estudios las técnicas que utilizan, que tienen pocos estudios y que o que los estudios no son ensayos, por ejemplo, con asignación aleatoria de casos o no son ensayos controlados, no hay grupos de control, etcétera. Entonces, pues bueno, la evidencia no está controlada. Y luego están los otros que lo que demuestran es que no funciona o simplemente no demuestran nada, pero ellos creen que sí, ¿no? Así que eso. Yo me planteé varias preguntas, algunas de ellas están recogidas en muchas de las guías que han hecho revisiones sistemáticas, ¿no? Y yo seleccionaba estas 6, pero me salían como 14 o así, pero me parecía excesivo, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, bueno, ¿qué efectos a corto plazo producen los tratamientos existentes? Cuando estoy hablando de tratamientos, ya os digo, estoy hablando en términos generales, es decir, ahí estoy incluyendo técnicas, también paquetes de trabajo o procedimientos más o menos globales, ¿no? Y sobre todo, ¿qué efectos a corto plazo tienen sobre los síntomas principales? Es decir, los problemas en comunicación social, en interacción, los problemas en comportamiento repetitivo, etcétera, y sobre otros síntomas asociados, como pueden ser los problemas motores, la irritabilidad, los problemas de sueño, los problemas alimenticios, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué puede influir en el resultado del tratamiento? Es decir, la frecuencia, la intensidad. O sea, los tratamientos son más eficaces son los que más intensivos o la intensidad no influye en los tratamientos, ¿no? ¿Y influye la formación del profesional o da igual? Esto es muy importante porque muchos programas y muchos profesionales, pues, digamos que incorporan a los padres como una especie de terapeutas, ¿no? Para eso. Entonces, importa mucho la preparación técnica, la pericia técnica de las personas que trabajan, ¿no? Y las características del niño influyen también en los resultados, porque claro, igual no es lo mismo un tratamiento aplicado a niños con un coeficiente intelectual alto o a niños con un coeficiente intelectual bajo. De hecho, hay algunos programas de intervención en cuyos estudios seleccionan exclusivamente a niños con un CI por encima de 70 y luego dicen, pues este tratamiento es bueno para el tratamiento del autismo. Deberían poner entre paréntesis, del autismo siempre y cuando la persona tenga un CI superior a 70, pero eso no lo dicen, ¿no? Entonces, parece que funciona bien, pero realmente no es así, ¿no? Y, bueno, si hay cambios, por ejemplo, en las fases iniciales, y eso se pueden identificar, si los efectos del tratamiento se generalizan, etcétera. Esto está en este marco conceptual que yo me he preparado. Como veis, en un primer grupo, me habían dicho que aquí tenía yo una flechita. Sí, mira, ¿no? Aquí tenemos el tipo de intervención, es decir, bueno, voy a elegir una intervención, y esa intervención, ¿qué efectos tiene a corto plazo en el marco donde yo estoy haciendo el tratamiento? Es decir, pues en el centro donde yo trabajo o en el hogar, donde yo esté llevando a cabo el tratamiento, qué efectos tiene en cuanto a los síntomas, en cuanto al desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas, en cuanto a habilidades académicas. En fin, estos son algunos de los temas que yo considero importantes. Igual aquí habría que poner otros, pues dependería igual pues, en la orientación de cada profesional, ¿no? Es decir, la valoración de un tratamiento debería tener en cuenta los efectos en el marco donde yo estoy haciendo el tratamiento. Luego también debería tener en cuenta a corto plazo y a medio plazo los efectos que están teniendo lugar fuera del tratamiento mientras yo estoy haciendo el tratamiento. Es decir, si los síntomas se reducen, yo estoy trabajando en el cole, pero veo que los síntomas se reducen en casa, o yo estoy trabajando
en casa y veo que los síntomas se reducen también en casa de los abuelos. Si mejora el desarrollo cognitivo, si mejoran las habilidades motoras, si mejora la independencia, en fin, que tiene que ver con todo esto, pero bueno, las variables no tienen por qué ser las mismas, sino otras, ¿no? Los logros educativos, el bienestar psicológico, tal. Y luego los efectos a largo plazo. Y los efectos a largo plazo, por supuesto, no solo tenemos que pensar en la cuestión del nivel de independencia, es decir, logros en comunicación, reducción de síntomas, tal, sino en integración social y, por supuesto, en la calidad de vida de la persona. No solo tenemos que pensar que los resultados del tratamiento van a suponer mejoras en comportamientos o en nivel adaptativo, sino cómo es la vida de la persona, ¿no? Esto es lo que llaman en el ámbito de la psicología clínica la validez social de un tratamiento. Tú puedes, no sé, quizá quitar una fobia a un paciente, pero resulta que el paciente sigue mal y sigue pues agobiado y tal. Y digo, bueno, pues muy bien, le has quitado el síntoma, pero no le has quitado el problema, su calidad de vida sigue siendo mala. Entonces es muy importante, cuando hablamos de la validez y la utilidad de los tratamientos, considerar no solamente resultados a corto plazo en el contexto donde yo estoy trabajando, en otros contextos fuera de donde yo trabajo, sino también eso. Y luego, además de esto, tenemos que tener en cuenta otros elementos importantes que pueden estar incidiendo en la eficacia de estos tratamientos. Por ejemplo, las características individuales. Nivel de excitabilidad o irritabilidad del muchacho o la muchacha, de pues, coeficiente intelectual, hipersensibilidad, problemas de sueño, etcétera, y, por supuesto, del tratamiento. Características específicas del tratamiento, como puede ser, por ejemplo, frecuencia, duración de las sesiones, herramientas y técnicas empleadas, características del profesional que está trabajando, es decir, pues es un maestro, es un psicólogo, es un logopeda, es un padre, es una madre, es un hermano, es un compañero, ¿no? Esos son elementos muy importantes. A la hora de valorar los tratamientos deberíamos tener en cuenta todas estas cosas y esto es lo que hace difícil la valoración de un tratamiento. Son demasiadas cosas a tener en cuenta y a veces no es algo que sea fácil. Nosotros, bueno, en el trabajo, en la revisión que he hecho, en los 243 estudios, pues ¿dónde encuentran resultados? Es decir, ¿en qué estudios, o sea, qué resultados se encuentran, ¿no? La mayoría de los resultados que se encuentran se refieren fundamentalmente a habilidades sociales, habilidades comunicativas, a comportamiento problemático, ¿no? Estas son, digamos, tal, también atención conjunta es menos, ¿no? Había otro por aquí, el funcionamiento cognitivo, no, el juego que diga, ¿no? También sí que había tal, y conductas problemáticas, sí, exacto. Y habilidades de aprendizaje se refieren a, por ejemplo, seguir instrucciones, permanecer sentado, habilidades de discriminación, todo ese tipo de cosas, o sea, es decir, habilidades para, digamos, la disponibilidad para el aprendizaje, ¿no? Bueno, la mayoría de los resultados que comunican los estudios se refieren a eso, a los síntomas como la comunicación y la conducta social, el comportamiento problemático, el juego, la atención conjunta y las habilidades de aprendizaje. Y en cuanto a las técnicas, a las prácticas, es decir, qué es lo que funciona, las que más funcionan, bueno, esta es la lista de todas las técnicas que se utilizan en los distintos estudios, es decir, pues el control antecedente, técnicas cognitivos conductuales, el refuerzo diferencial de otra conducta, el ejercicio, la extinción, la evaluación funcional, aquí están, por ejemplo, el PECS, los apoyos visuales, la espera estructurada, el autocontrol, secuencias, por ejemplo, de comandos, dar instrucciones sucesivas para controlar el comportamiento, el modelado, la enseñanza de conductas pivote, la guía física o verbal, por ejemplo, el refuerzo positivo generalmente. Estas son distintas técnicas, ¿qué tal? Bueno, no son exclusivas de un procedimiento concreto, ¿no? Pero las más usadas en diferentes procedimientos, es decir, en todos estos resultados, en habilidades sociales, en comunicación y en conductas problemáticas, las más usadas son estas. Es decir, como si dijéramos estas 5 cosas, estas 5 técnicas, debería saberla todo profesional que trabaja con niños con TEA. Debería saber usar la guía física, saber usar el refuerzo positivo, usar dispositivos informáticos, que está creciendo muchísimo en los estudios, usar la espera estructurada y usar el modelado en vídeo. Tengan ustedes en cuenta que esto no está pensado en niños pequeños, sino en general en niños hasta, yo creo que 16, 17 años aproximadamente, ¿no?
Y se usan menos el uso de los PECs, la conducta pivote o el ejercicio físico, que se utiliza mucho, bueno, se utiliza en algunos casos, sobre todo para el control del comportamiento problemático, la evaluación funcional de conducta y el entrenamiento en habilidades sociales. El que se usa en menos áreas, es decir, en menos de estas áreas, no quiere decir que tenga menos evidencia, sino que es como más específico. Claro, el sistema de PECs, por ejemplo, se utiliza solo en comunicación, pero eso no quiere decir que sea ineficiente, que sea poco eficiente, ¿no? Sino que se usa menos porque tiene como menos dinámica. Claro, el refuerzo físico, el refuerzo positivo, a ver, es que lo utilizamos para todo, ¿no? Es como yo en casa, que valgo para todo. Y luego no valgo para nada. Bueno, hay otras prácticas, otras técnicas que tienen poco apoyo empírico. Vuelvo a decir lo mismo, el que tengan poco apoyo empírico es que hay pocos estudios, no que no valgan, sino que esperemos que se siga investigando y se sigan aportando, ¿no? Por ejemplo, el momento conductual, el behavioral momentum, que se utiliza bastante en técnicas de modificación de conducta, sobre todo para el control del comportamiento problemático en contextos residenciales. La instrucción directa, esto de sistemas de trabajo independiente, apoyo, es el TEACH, ¿vale? Lo que pasa es que no pongo el TEACH porque puede ser, por ejemplo, el PEANA, que se desarrolló aquí en España, también es un trabajo basado en apoyos visuales y orientación espacial y tal y cual, y también sería uno de esos trabajos, ¿no? Y tal. Las técnicas de atención conjunta, para enseñar atención conjunta, para enseñar juego simbólica, la musicoterapia, el entrenamiento en imitación recíproca, las técnicas de contraimitación, por ejemplo, también necesitan más evidencia, pero resulta que sí son técnicas que funcionan y que parece que son eficientes. Por lo menos hay estudios con ensayos controlados, con asignación aleatoria de casos, etcétera. Bueno, pero no hay técnicas puras de estas, ¿no? Todas, yo solo utilizo técnicas para enseñar atención conjunta y solo utilizo refuerzo y tal. No, todos hacemos un poco de todo, ¿no? Como decía el maestro, todo tiene que ver con todo, pero no del todo. Seguro que algunos de los que están aquí se acuerdan quién lo decía. No hay técnicas puras, ¿no? No sé, esto es, por ejemplo, uno de los casos en que pensamos que podía... Una de las dimensiones, ahora que está tan de moda esto de las dimensiones en el ámbito de los TEA, pues también podríamos dimensionar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, dimensionar hasta qué punto un tratamiento es conductual o es evolutivo, ¿no? Y como vemos aquí, bueno, pues la enseñanza de ensayos discretos, pues está aquí como el prototipo del ABA, ¿no? El típico método de trabajo que aprendimos allá a principios de los años 80, cuando empezábamos con todo esto, y era el modelo típico, ¿no? Pero desde ahí hasta métodos como más... Pero, por ejemplo, el ABA contemporáneo, pues también tiene un enfoque más evolutivo. Ya no es el modelo ABA de antes, que voy a enseñar caramelo, voy a enseñar no sé qué, porque es la primera que se me ocurre, sino ahora el método ABA pues, tiene un enfoque evolutivo y piensa qué es lo primero que tiene que aprender y voy a utilizar técnicas concretas. Tiene ya tal, ¿no? Y la enseñanza de conductas pivote, por ejemplo, es claramente un enfoque evolutivo, pero, claro, con técnicas de modificación de conducta puras y duras, ¿no? Ahí tenemos la enseñanza por ensayos discretos, por tanto, pero como una técnica, ¿no? Pero ya más hacia un enfoque más evolutivo, ¿no? Como es, por ejemplo, todos estos enfoques más de hoy en día, el Early Denver Model, el STERCH, el modelo Hanen, la enseñanza de atención conjunta, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que hay, por ejemplo, más evolutivos y tal. Podríamos colocarnos también en este continuo y poder ubicar las técnicas dentro de eso. Y como ven ustedes, una técnica puede estar en cualquier lugar de acuerdo a la perspectiva que cada uno tiene. Y en cuanto a los programas, es decir, porque estos son técnicas, ¿vale? Ahora vamos a los programas. Vamos a coger todas las técnicas, las vamos a juntar todas y vamos a juntarlas dentro de un programa. Yo he hecho una clasificación clásica. Esta clasificación parte de la clasificación de Odom, que distinguía programas integrales de tratamiento, que son pues, los paquetes, y los programas dirigidos a objetivos específicos de aprendizaje, ¿no? Y luego los programas de colaboración con padres y madres. Son como los tres tipos de programas que hay. Tampoco aquí, bueno, aquí también podemos hacer un continuo, no es que los programas integrales de tratamiento no colaboren con los padres y no se dirijan a objetivos específicos, todos hacen todo, pero vamos a diferenciar, ¿no? Los programas integrales de tratamiento
Bueno, son precisamente pues esos programas como por ejemplo el EIB y tal, son programas que combinan un conjunto de técnicas y que se estructuran en un sistema que se aplica como un todo, ¿no? Y donde hay pues unas pautas específicas y una integridad del tratamiento que es muy importante. Es decir, deben responder a una estructura concreta de métodos de trabajo y también de contenidos, ¿no? Generalmente combinan una intervención con mayor o menor intensidad y con enfoques más o menos evolutivos, más o menos relacionales. El modelo Denver, por ejemplo, el modelo STERTS y el Floor Time es uno, ¿no? Y como programa integral de tratamiento típico, en cuanto a la organización de la estructura, etcétera, pues el TEACH, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, los resultados de ODOM del año 2010 presentan los parámetros, ¿no?, de evaluación de en qué medida está bien definido el programa, con qué fidelidad se puede desarrollar, si es replicable y qué datos de resultados. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos de los más, por ejemplo, el de Denver, el de Lovas, el de Princeton, por ejemplo, también, y el STER, por ejemplo, están muy bien definidos. El STER, el problema es que todavía, cuando Odom publicó este trabajo, no había datos sobre fidelidad y replicación, ¿no? Ahora empiezan a aparecer las primeras publicaciones de esto, pero sí que se está encontrando, por ejemplo, buenos niveles de definición en estos programas, en estos modelos de tratamiento. Y en cuanto a los programas dirigidos a objetivos específicos, bueno, lo que hacen estos es síntomas específicos del autismo. No sé, atención conjunta, imitación, determinado tipo de habilidades sociales, por ejemplo, saludar, no sé qué, juego simbólico o juego funcional. Se centran en habilidades muy concretas y muy específicas, que pueden ser consideradas pivote, es decir, centrales para el desarrollo de un conjunto de habilidades, o pueden ser, digamos, más amplias, ¿no? O sea, más inespecíficas. Se pueden usar aisladamente, no. Es como si fueran principios inmediatos, ¿no? Bueno, pues a este niño le voy a poner cuarto y mitad de atención conjunta, más media hora todos los días de imitación, más no sé qué. Es decir, voy a combinar un conjunto de estrategias específicas para hacer un programa a la medida de este niño. Digamos que esta es una de las tendencias ahora más innovadoras, especialmente en el ámbito de la atención temprana, pero también en el ámbito del desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, ¿no? Es decir, sobre todo los síntomas centrales del autismo, ¿no? Son programas que suelen durar poco tiempo, es decir, 6 meses o así. Nos voy a enseñar atención conjunta. Pum, pues, por ejemplo, el programa de Casari son así, varios programas de Connie Casari, varios programas de Rebecca Landa, por ejemplo, son de esta manera, muchos programas del programa PACT de Helen McConaughey de Newcastle, por ejemplo, también son así. Es decir, son programas estructurados para habilidades, para tareas, para recursos específicos, ¿no? Entonces, normalmente suelen durar entre 3 y 6 meses y hacen un seguimiento después, ¿no? No suelen ser muy intensivos, es decir, igual 3 días a la semana, una cosa así y tal, ¿no? Y bueno, hay algunos. Bueno, generalmente son para niños más bien pequeños y hay algunos específicos, por ejemplo, para niños no verbales, que están muy bien. Los niños no verbales son aquellos niños que no desarrollan espontáneamente el lenguaje así se los clasifican, no desarrollan espontáneamente el lenguaje a partir de los 5 años. Es decir, antes de los 5 años, los niños con autismo que no tienen lenguaje pueden ser considerados preverbales. De hecho, la mayoría de los programas de intervención los consideran preverbales. A partir de los 5 años, en torno a un 30 o un 50%, depende de estadísticas, son niños que no acaban de desarrollar lenguaje y entonces a eso se les puede llamar no verbales. Que no desarrollen lenguaje no quiere decir que no digan palabras o que incluso no hablen. A veces dicen algunas cosas cuando tienen la necesidad, pero el lenguaje no lo usan de manera cotidiana. Entonces hay algunos programas que desarrollan habilidades específicas para estos niños no verbales. Son muy interesantes estos programas, ¿no? Y sobre todo están aplicados por terapeutas con un alto nivel de experiencia, en contextos escolares o en casa. Bueno, pues, por ejemplo, de estos programas dirigidos a objetivos específicos hay evidencia de efectividad en, por ejemplo, en habilidades de atención conjunta, en juego, especialmente no solo en juego funcional, sino también en juego simbólico, en programas de reconocimiento de emociones, por ejemplo, los programas de 10 minutes, 10 minutos, vale. ¿10 minutos para qué? Para el turno de preguntas, vale. Pues cuando eso, la gente que empieza a preguntar y yo sigo hablando. De teoría de la mente, de imitación, etcétera, ¿no? Pero, bueno,
No en todos los estudios que yo he visto hay programas de generalización o está claro el tema de la generalización, ¿no? Pero específicamente en los de atención conjunta y en los de juego, y sobre todo de interacción social, pues sí. Y luego voy a explicar por qué, o bueno, ahora voy a explicar por qué. Porque es que la atención conjunta y el juego se desarrollan precisamente a través de actividades compartidas, ¿no? Y es que tienen lugar ahí, ¿no? En un marco de actividad compartida. Yo siempre digo, y la gente que trabaja conmigo dirá, jo, otra vez, sí, papá, siempre igual. El lenguaje es acción, ¿no? Se aprende a través de la acción, a través de una actividad compartida de juego. ¿A que sí, Berta? ¿No? Así que eso es como se hace. Y una de las cosas muy importantes de la actividad compartida, que es como un marco donde se desarrollan las intervenciones sobre, digamos, aspectos específicos del trastorno, pues es que mejora mucho también el entrenamiento activo de los padres. Y así que se realizan más fácilmente los inicios de la atención conjunta y el juego simbólico. Bien, los programas de colaboración con padres y madres pues son también programas muy importantes que tienen la ventaja de que se llevan, digamos, el tratamiento a contextos mucho más naturales y es más fácil la transferencia y mejora la confianza que tienen los padres en sí mismos y en sus propias posibilidades, algo que autores expertos en la atención temprana, como por ejemplo Guralnik, han destacado que es algo muy importante, ¿no? Normalmente, en muchos programas, sobre todo los paquetes integrales, la colaboración con padres es algo como un complemento, ¿no? Pero bueno, y precisamente en estos es cuando no han demostrado ser como muy eficaces. Vamos a ver, han demostrado eficacia, pero no cambios significativos, no tan significativos, ¿no? Así que esta es la cuestión. Y bueno, ya estoy terminando y lo que sí quiero decir es que lo que nosotros buscamos como terapeutas es el tratamiento en un contexto real, en un contexto como es donde vive el niño, en la escuela, que es donde aprende el niño, etc. Y lo que vemos cuando vamos a los contextos reales, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a las casas y preguntamos a los padres cómo es el tratamiento, lo que vemos es que hay una enorme variabilidad en las técnicas, o sea, cómo usa el refuerzo alguien, cómo usa la espera estructurada alguien, cómo usa la guía física, es que es enormemente variado, es muy cambiante, ¿no? Y cuando tú preguntas a alguien, y yo le puedo preguntar a ustedes, bueno, si ustedes tienen que enseñar a señalar a un niño o enseñar a leer a un niño con autismo, ¿qué técnica utilizarían? Yo les voy a contestar lo que yo les voy a decir lo que yo diría. Yo la técnica que utilizaría es la que me sé. Probablemente la única que me sé. No sé lo que haremos los demás. La que me sé. Y nosotros no estamos acostumbrados, quizá yo por lo menos no, hacer una revisión sistemática y hacer estudios. ¿Cuál es la mejor técnica para esto? No lo hacemos sistemáticamente y es una pena, ¿no? Y tendemos a usar pocas estrategias basadas en la evidencia, ¿no? Y esto es más frecuente todavía en contextos menos especializados. Por ejemplo, en los contextos más especializados, en los centros donde nosotros trabajamos, centros de atención a personas con TEA, pues todavía sí que buscamos evidencia para intervenir. Pero fuera de nuestro contexto, allí, en el ámbito, vamos a decir, comunitario, pues no utilizan técnicas basadas en la evidencia, utilizan lo que tienen. Muchas veces un maestro enseña a leer a un niño con autismo igual que si el niño tuviera, yo qué sé, los ojos verdes, da igual, o sea, no distingue. Yo sé enseñar a leer así y es lo que sé hacer, ¿no? Por tanto, es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros, cuando hemos preguntado en algún trabajo de fin de máster y de fin de grado que hemos hecho, y hemos preguntado a maestros sobre estos temas, sin embargo, todos los maestros están interesados en aprender técnicas y procedimientos basados en la evidencia. O sea que hay ahí un gran reto para nuestra asociación para abrir camino hacia esa gente con nuevas técnicas. Estas son recomendaciones importantes que hay que decir y que hay que tener en cuenta. Inmediato, el tratamiento, intensivo, todo lo intensivo que podamos, individualizados, basados en el nivel evolutivo y con implicación de la familia. Y bueno, nosotros en nuestra cultura, o sea, ¿cómo les diría yo? Nosotros
Tenemos que usar diferentes criterios para valorar el trabajo de nuestra intervención, ¿no? Además de los resultados de la investigación, de esta investigación que yo he contado, o de otras investigaciones, tenemos que tener en cuenta nuestro criterio profesional. Dice Odom que, aparte de toda la evidencia científica, la mejor evidencia que podemos encontrar es la prueba que nosotros obtengamos, es decir, las medidas que nosotros obtengamos que demuestran que el niño progresa en el contexto de tratamiento, fuera del contexto de tratamiento y a largo plazo. Es decir, esa es la evidencia más importante, no la evidencia de los trabajos, ¿no? Así que tenemos que usar el criterio profesional, decidir basándonos en datos, en los datos que nosotros obtengamos de nuestro trabajo, tener en cuenta a las familias y a la persona con TEA y aplicar con rigor las intervenciones. Nosotros, como profesionales, tenemos la responsabilidad de recoger datos, tenemos la obligación de determinar si un tratamiento es efectivo. Lo ha dicho antes Ángel Díez Cuervo, ¿no? A la hora de decir, probamos si funciona y si no funciona, probamos otro, y si no funciona, probamos otro, y si no funciona, probamos otro hasta que encontremos cuál es el que funciona, ¿no? Así que los datos de nuestro trabajo son muy importantes. Tenemos que recoger datos a través de sistemas de registro que no nos lleven mucho tiempo, que no nos estorben y que nos permitan trabajar en equipo, compartir información. Y en cuanto a las familias, por supuesto, es muy importante que las familias participen y sobre todo que decidan si quieren o no ese tratamiento, sobre todo si todavía no tenemos claro que ese tratamiento funciona bien, ¿no? Y si no se controla ese tipo de intervenciones. Y bueno, es muy importante también el punto de vista, nuestro punto de vista, y sobre todo tener en cuenta que gracias a nuestro punto de vista desarrollamos conocimiento. Al fin y al cabo, el conocimiento se desarrolla a través de eso, de paradigmas, de perspectivas, de puntos de vista, ¿no? Y muchas veces el paradigma, digamos, nunca lo ponemos en duda. Yo soy conductista, yo soy psicoanalista, yo soy lo que sea, evolutivo, yo soy lo que sea, ¿no? Y claro, al tener un paradigma que nos protege, que nos cubre, pues percibimos y avanzamos en la comprensión de las cosas a través de ese paradigma. Es como una especie de macroscopio, como una especie de prisma a través del que vemos la realidad de los resultados de nuestro trabajo. Nosotros, a través de ese paradigma, además, podemos, que tenemos nuestro modelo, nuestro punto de vista, pues valoramos lo que piensan los demás, llegamos o no a acuerdos con otras personas, interpretamos lo que otras personas dicen en función de nuestro punto de vista. Así que, desde nuestro paradigma, lo que desarrollamos es una cultura sobre cómo abordamos los problemas. Aquí nosotros, en AETAPI, probablemente tengamos uno o varios paradigmas a través de los cuales interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, el problema es cuando los datos van en contra del paradigma y nosotros no lo vemos, y estamos cautivos, ¿no?, del paradigma. Y entonces vamos a ser muy pobres. Nosotros no queremos ser pobres, nosotros no queremos ser cautivos de un paradigma. Debemos deliberar críticamente y debemos pedir a otra gente que está por ahí con otros modelos, con otras culturas de intervención, que venga con nosotros, que venga aquí a discutir con nosotros, ¿no?, a sus perspectivas, sus puntos de vista. Tenemos que ayudarles a entender que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que otros piensan sobre el tratamiento del autismo es provisional. Y tenemos que asumir eso con responsabilidad. Tenemos que ayudarles a todos los que trabajan en el campo del autismo a pensar y preguntarse, ¿y si no fuera verdad? ¿Y si no fuera toda la verdad lo que nosotros hacemos? Todo conocimiento, decía Ortega y Gasset, que no eran dos, sino uno, es conocimiento en perspectiva. Hay que estar atento y ser crítico a nuestras propias perspectivas. Es una actitud fundamental que nos piden las familias, que nos piden las personas con autismo. Y ya estoy acabando. Esto es una cosa que publicó nuestro amigo Joaquín Fuentes recientemente en una revista americana, la Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ¿no?, que son 10 puntos, 10 sugerencias, 10 ayudas para apoyarme. Él puso en boca de un niño con autismo 10 ideas, ¿no? Y yo destaco estas dos que vienen muy a pelo con el tema que estoy tratando.
Yo merezco los servicios correctos, basados en la evidencia científica. Y yo soy parte de mi familia. Planifica conmigo mi futuro y mis transiciones. En cuanto a perspectivas de futuro, necesitamos más formación y más orientación a los profesionales sobre buenas prácticas. Esto es un reto de esta asociación, es un reto de autismo, de AETAPI. ¿Por qué? Porque la prevalencia del autismo es mayor cada vez. No va a haber suficientes especialistas en autismo. Necesitamos más gente que sepa tratar el autismo, porque no vamos a dar abasto si es verdad lo que dicen las estadísticas epidemiológicas. Y debemos promover la intervención en contextos ordinarios. Tenemos que desarrollar metodologías que encajen en el contexto comunitario y debemos debatir las recomendaciones. En fin, hay que extender la idea también de que el autismo es un trastorno biológico en origen, no tiene que ver con nada de los padres, que se expresa a través de conductas. Tenemos que transmitir la idea de que los tratamientos deben adaptarse, intensificarse, modificarse, cambiarse, en cada caso, dependiendo de la respuesta del niño al tratamiento. Así que debemos registrar cómo evolucionan los niños en los tratamientos. Deberemos mirar más allá del CI, debemos aprovechar la irresponsabilidad de los padres para implicarse en el desarrollo de su hijo. Y tenemos que centrarnos en síntomas nucleares y en ingredientes activos del tratamiento. Y, por supuesto, implicarnos más en el tratamiento en la comunidad, ser más participativos con nuestros enfoques en la familia. Es diferente de estar centrada en la comunidad, de estar centrada en la familia. No estoy hablando de estar centrada en la familia, sino de participar con la familia. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Acerca de los estudios del STERCH, gracias al curso previo que hemos hecho en el Congreso, si vosotros queréis mirar la última publicación del grupo STERCH, está en el Facebook de AETAPI. Han publicado un artículo en el Pediatrics de Amy Weatherby y Catherine Lord, donde han hecho una intervención a 80 niños en el estado de Florida y han publicado los resultados. Lo podéis encontrar en el Facebook. Respecto a tu charla, la verdad es que aprendemos siempre un montón. Y además yo pienso que a nivel de perspectivas de futuro, AETAPI ya está encaminando estrategias de formación. Estrategias de formación en intervenciones globales que muchas veces nos cuesta muchísimo por dos hándicaps principales. Un hándicap es el idioma, que tenemos muchas virtudes, pero el inglés realmente nos cuesta, y luego el hándicap económico. Entonces, gracias a podernos asociar y agruparnos, tenemos posibilidades de poder traer profesionales que realmente nos pueden formar a nivel de intervenciones globales. También hemos abierto la línea de formación de los programas HANEN y mañana tendréis una charla de un programa que lo que hace también es empoderar a las familias, que es el IMPACT, que lo hemos traído porque hemos pensado que es un programa menos conocido, pero es también muy interesante. Doy ya lugar a que, si queréis hacer preguntas. Hola, buenos días. Ricardo, enhorabuena por tu presentación. Yo quería preguntarte por la evidencia o el conocimiento de la mejor intervención terapéutica en la edad adulta. Yo soy psiquiatra de adultos en un centro de salud mental, llevamos muchos pacientes con TEA, unos nos vienen de la edad infantil, pero otros los diagnosticamos ahora, a los 30, 40, 50 o 60 años. Y aparte de lo que tiene sentido común, tratar la comorbilidad, tratar los síntomas ansiosos y depresivos, mejorar habilidades sociales, hacemos grupos con ellos, trabajar el tema de la inserción laboral, cosas pragmáticas
la cuestión de las relaciones de pareja o sexualidad. Yo quería que me comentaras si realmente hay evidencia de algún abordaje psicoterapéutico concreto que pudiera ser más efectivo en la vida adulta, sabiendo que es el tiempo más difícil de intervención. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, quiero decir muchas gracias, lo digo formalmente, porque la verdad que la pregunta es chunga. En principio, claro, yo cuando me hablan de la intervención con adultos o con niños o tal, bueno, las técnicas que funcionan con niños también funcionan con adultos, es decir, el refuerzo tal, no sé qué, funciona, ¿no? Entonces, y luego los síntomas son los que son. Entonces, hay que atajar la sintomatología, hay que abordar también todo el tema de la comorbilidad, como esto. Pero luego, desde un punto de vista global, ¿no? Pues hay dos elementos que yo veo como muy relevantes, ¿no? Quizá poniéndome en lugar de los adultos que conozco, ¿no? Y son vida independiente, o sea, enfocar hacia vida independiente, y, sobre todo, vida productiva, es decir, tener un papel activo, no necesariamente un papel activo pleno, ¿no? Pero, sobre todo, vida independiente. Y cuando hablo de vida independiente también hablo de ayudar a la persona a marcar un territorio donde él está seguro de sí mismo, donde él puede ser él, porque nosotros tenemos esos territorios y muchas veces los modelos de apoyo a adultos que están pensados en residencias, en servicios, digamos, de vivienda y tal, piensan en la persona como un usuario que es usuario de una casa, pero no piensan en su entorno vital, como su territorio, ¿no? Como su vida. Entonces, una parte del tratamiento yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con entender este aspecto de la vida independiente y un territorio propio, donde ellos se sientan seguros, porque yo lo tengo, y eso me hace sentirme bien, la seguridad a largo plazo. Y el otro elemento, claro, ser productivo, ser alguien que tiene algo que hacer, ¿no? Y no, pues, simplemente estar. Y yo creo que esos son elementos como clave, aparte de, pues, lo que has dicho tú también de eso, ¿no? Pero no sé si respondo a la pregunta o no. Me imagino que no. Es más una cuestión pragmática, es decir, de cómo podemos hacer que trabajen mejor, que vivan más independientemente o que mejoren sus relaciones afectivas. Pero quizá lo que yo me preguntaba es si había alguna evidencia de algún planteamiento terapéutico concreto que pudiera ser efectivo. Claro, evidentemente, hay algunos trabajos que estoy recordando ahora, pero muy pocos, sobre, por ejemplo, empleo con apoyo. Y estoy tratando de recordar, porque creo que vi uno ahora mismo de empleo con apoyo y otros de vida independiente, pero muy pocos, 2 o 3 trabajos. Sobre todo porque yo he seleccionado trabajos en los que hay una asignación controlada de casos o al azar, o hay grupos de control y tal. Entonces, igual hay más experiencias, probablemente haya más, pero no las he incorporado porque a veces, o sea, no, sí tienen valor, ¿no? Pero claro, aquí la directiva de ETAPI me dice eficacia de tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos eficaces? Entonces, pues tengo que atenerme a... Pero sí, la verdad es que hay experiencias tal, pero no te puedo decir exactamente tal. El empleo con apoyo, por ejemplo, pues sí puede funcionar, pero solamente he encontrado ese trabajo y tal. No hay todavía muchos estudios que digan cuáles son eficientes en ese tren y tienen evidencia, ¿no? Científica. Gracias, Ricardo. Yo, ahondando en lo que ha dicho el compañero también durante tu charla, lo que he estado pensando también continuamente es por qué realmente hay tan pocos tratamientos fuera de la etapa infantil, fuera de niños pequeñitos, ¿no? Realmente el número de programas que se desarrollan para niños mayores de 8 años es escasísimo. Y yo creo que aquí hay una especie de, no sé en el fondo si se piensa o se busca que realmente el impacto se sabe que es importante, pero cada etapa educativa tiene un impacto importante a la hora de preparar a personas adultas con autismo, ¿no? Entonces,
esto es una llamada de atención que habría que hacer. Tenemos un foco muy puesto en la etapa temprana, niños de 3-6 años. Sin embargo, la preparación de una persona para la mejora de su calidad de vida tiene que ser continua a lo largo de la vida, ¿no? Y junto con ese comentario, otro, y yo creo que también se me venía a la cabeza, y es la fidelidad, lo has dicho, ¿no? O lealtad en la implantación del programa. Muchas veces comentamos los compañeros en AETAPI, no, es que no me funciona el programa de comunicación total de Schaeffer o el PEC, y realmente estamos siendo rigurosas en la fidelidad al implantar el programa, y ya no me refiero solo a que estar formado, porque, bueno, no solamente es un problema de formación, me refiero también a se crean las condiciones necesarias para que ese programa funcione en cuanto a coordinación, recursos, tiempo, todo ese debate que creo que tenemos que ser muy reflexivos con ese tema. Gracias. Gracias, Juana. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en las dos cosas. En relación al tema de los adultos y de las pocas experiencias, es un poco contradictorio porque adultos hay en los centros, en los servicios, hay muchos profesionales trabajando. Lo que no hay son experiencias publicadas en este sentido, o sea, que respondan a unos parámetros en los que nosotros podemos decir, esto es eficiente, esto funciona bien, ¿no? O sea, es decir, que lo que tenemos son muchas experiencias. Aquí hay organizaciones que tienen una experiencia con adultos extraordinaria. Sin embargo, no está publicada como experiencia que responda a lo que es la evidencia científica, por así decirlo. Pueden ser experiencias publicadas, pero no es un ensayo controlado, no sé qué. Entonces, ¿qué? Bueno, pues son experiencias, literatura gris, no está publicada en revistas científicas, entonces no tiene visibilidad. Pero es igual un reto importante es dar visibilidad a esas experiencias. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo plenamente. Pero sí existen las experiencias, lo que pasa es que no están visibles. No sé, se me ocurren ahora mismo pues 2, 3, una en el norte de España, otra, bueno, vamos a empezar por San Sebastián, pasando por Burgos, hablando de Sevilla, pasando por Mallorca, en Madrid. Hay adultos que están siendo atendidos maravillosamente, aquí en Cataluña, ¿no? Y esas experiencias no tienen visibilidad, o por lo menos no tienen visibilidad en las revistas científicas, ¿no? Y ese es un reto importante también. Y en relación a la fidelidad del tratamiento, pues sí, también es muy importante eso. La fiabilidad se mide, la fidelidad del tratamiento se mide, y bueno, eso es un valor de eficacia, y eso también es muy importante, sí. Muy bien, damos paso a la última pregunta. Sí. Buenos días. Gracias, Ricardo. Al hilo de tu intervención, me he perdido unos minutos iniciales. Espero que no sea... Lo siento. Lo apunto. Quiero decir que a lo mejor ha habido algún comentario que ya has hecho en ese sentido. Yo me pregunto que cuando se habla de evidencia científica, se basa en la investigación existente para valorar si es evidente o no lo que dice o no. Luego la pregunta es, ¿quién decide investigar y sobre qué? ¿Los intereses para generar investigación vienen por la necesidad de impacto en la vida real o por intereses personales, académicos, comerciales, de marketing, etcétera? Por lo tanto, eso es un tema también a indagar. Probablemente existen cosas muy importantes, lo estamos viendo ahora, vida adulta, sobre los que no existe evidencia, pero porque no existe investigación, porque no existe interés en determinados conceptos académicos, comerciales, etcétera, para generar. Lo dejo como una propuesta que me suscita la intervención que has hecho, ¿no? Es decir, que nos preguntemos que la evidencia conlleva también sus puntos de claridad, pero también sus sombras en cuanto al origen y a quién decide qué. Por ejemplo, recuerdo una experiencia en el Reino Unido que fue el propio gobierno, desde las políticas sociales, quien decidía qué temas iba a subvencionar a la academia para investigar sobre ellos porque había necesidad de hacerlo y no tanto lo que a uno le interesara investigar. Aún así, es necesario eso, ¿no? La otra cuestión que me suscita, y me ha parecido muy relevante, la transparencia que has puesto de valorar la eficacia en el impacto en la vida real de las personas y en procesos como la inclusión, la calidad de vida, el bienestar familiar, la participación ciudadana, porque es verdad que eso otorga otro nivel de eficiencia y por lo tanto hace de evidencia. Y por lo tanto hace preguntarse también si determinados tratamientos sobre los que puede aparentemente existir evidencia generan una alteración absoluta de los procesos de inclusión normalizada,
con lo cual puede haber evidencia científica, la había con los métodos aversivos en los años 70, pero no se nos ocurre ahora. ¿Por qué? Porque además de la evidencia científica está el marco de los derechos y de la ética para determinar la bondad o la eficacia de una intervención, ¿no? Es otro tema que me ha suscitado también tu charla. Y aquí vendría la pregunta. Ante todo esto, en relación con los métodos y las metodologías que hay para determinar la evidencia en contextos naturales de vida, ¿no sería necesario reconceptualizar las metodologías para determinar si algo es evidente o no? Porque las metodologías, al menos que yo pueda conocer, de valorar la evidencia, vienen muy determinadas por metodologías basadas en un modelo de investigación, un modelo de... Pero quizá para determinar el impacto en la vida real, el valor social que tú determinabas, quizá necesitamos otras herramientas para mirar lo que es efectivo o no. Necesitamos mirar por qué la gente está haciendo cosas que funcionan aunque no salgan a la luz. ¿No sería necesario repensar, o hay algo que se esté planteando de repensar la regla con la que se mide si algo tiene impacto realmente o no? Gracias. Vaya pregunta, ¿eh? Vamos por partes, como decía Jack, el Destripador. ¿Qué es evidencia científica y cómo se valora la evidencia científica y todo esto? Pues es verdad que solo es evidente lo que se publica, claro, es así. Yo estoy en una posición en la que a veces tengo que evaluar proyectos que se presentan para ser financiados, proyectos de investigación. A veces también hay proyectos de adultos, ¿no? Ahí hay un aspecto importante en cuanto a la calidad del estudio, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la ciencia normal, por así decirlo, los paradigmas que se utilizan para valorar si un estudio puede estar bien o puede estar mal y quién determina si hay que estudiar eso o no. Por ejemplo, en nuestro entorno nadie dice y nadie bloquea, digamos, investigaciones porque son de un tema o de otro. Prácticamente cualquier tema. En concreto, por ejemplo, hay una línea de investigación en el ámbito del I+D, de retos orientados a la sociedad, donde el autismo entra de lleno y hay muchos millones de euros para investigar que no se destinan en ese sentido, ¿no? Y, por tanto, la evidencia la determinan los que quieren demostrar que algo es evidente. Y eso lo tenemos claro, por ejemplo, con los métodos ABA. ¿Por qué los métodos ABA tienen tanta evidencia? Porque hay muchos estudios sobre evidencia, no porque sean más evidentes que los métodos del ESCER o el otro, que son probablemente igual de válidos, pero no tienen tantos estudios. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que lo que eliges estudiar es lo que es evidente y ya está. Y en cuanto a otras medidas, mira, voy a contar un chiste, si me lo permite la audiencia. Esto es un señor que se hacía pis y entonces fue al médico y después de un tiempo de tratamiento se encontró con un amigo y dice, ¿qué tal vas de lo tuyo? Muy bien, estoy fantástico, me siento súper feliz, estoy muy bien y tal. Pero ya no te haces pis y dice, no, sigo haciéndome pis, pero ya no me importa. O sea, yo no digo qué profesional era el que le atendió, ¿vale? Pero bueno, consiguió algo, satisfacción del individuo. No cambió el problema, no quitó el problema. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con este asunto. No, las familias están contentas. El chaval sigue sin hablar, pero la familia está contenta. No sé, me recuerda el chiste de Gila ese de me habéis matado al hijo, pero me he reído. O sea, no basta solamente con medidas de características de aspecto psicosocial, la validez social, que yo digo, es necesaria la validez social, pero no es suficiente. Tenemos que conseguir cambios, tenemos que conseguir que el niño mejore en su comportamiento, porque podemos aguantar durante un tiempo, pero una familia que tiene un niño que tiene un problema de alimentación importante y es hiperselectivo con la comida, puede decir, bueno, ya estoy mejor, pero mi hijo solo come yogures y estoy agobiada y seguirá, aunque se sienta mejor, aunque esté satisfecha con lo que estemos haciendo, y aunque su calidad de vida, su satisfacción con la vida mejore, pero el niño sigue solo comiendo yogures y eso va a tener consecuencias. Por tanto, eso no lo podemos dejar de lado. Así que es muy importante este asunto. La visión personal, claro que sí, pero también lo otro. Entonces, tenemos que encontrar procedimientos que resuelvan los problemas reales, ¿no? Y los problemas reales son aquellas disfunciones que son dañinas. Es decir, disfunción es
un mecanismo mental, fundamentalmente en nuestro ámbito, que no funciona de la manera en que debería funcionar, tal y como lo definió la evolución. Es decir, la respuesta al miedo, la respuesta a los sonidos, las habilidades comunicativas y lingüísticas no funcionan como deberían funcionar. Y esa disfunción es dañina, es decir, tiene consecuencias para el individuo, para su futuro, para su adaptación, para su independencia. Yo tengo que tratar esos problemas. Esos son los objetivos de la intervención. Y luego tengo que demostrar que esos procedimientos que se dirigen hacia esos aspectos, hacia esas disfunciones dañinas, son eficientes. Y encima la gente está contenta. Lo que se nos pide es un reto muy importante, pero bueno, nadie nos dijo que esto era fácil. Podríamos haber pedido muerte. Bueno, con estas reflexiones terminamos y damos paso a la mesa redonda que modera Amaya Herbás, ¿de acuerdo? Y que si queréis escuchar a Ricardo Canal, lo podéis escuchar esta tarde. O sea que si tenéis más preguntas, pues No, voy a decir lo mismo, aprovechar.